La defensa de tu tesis te quita el sueño. Esa sensación de no saber por dónde empezar con las diapositivas, de que no queden claras. Conozco ese estrés. Pero, ¿y si te dijera que puedes crear una presentación impactante y profesional en minutos con la ayuda de la IA? Quédate, te muestro cómo. Hola, soy Luisa y hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos de IA aplicada. En videos anteriores vimos la creación del marco teórico y el análisis de resultados. Pero hoy utilizaremos la opción Canvas de Gemini 2.5 para crear nuestra presentación de la tesis. Dando continuidad al video anterior, activamos la opción Canva y le vamos a pegar todo ese resumen que nos generó el notebook LM. Vemos ya formateado porque la opción de Canva nos permite darle formato al documento. Aquí lo podemos modificar, editar, cambiar, pero vamos a indicarle: necesito realizar una presentación con esa información, que esté visualmente atractiva. Él se encuentra trabajando para hacer una presentación, está generando el código, pero lo hace automáticamente. Nosotros no tenemos que influir en nada en esto. Y cuando termina nos muestra la vista previa. Aquí nos ha hecho una presentación. Dice que tiene 16 slides. El primero tiene el título, el nombre de la persona, etc. Le decimos siguiente y va incorporando los diferentes componentes. Aquí tenemos un botón que dice añadir funciones de Gemini. Vamos a oprimirlo para que vean el resultado. Él se encuentra trabajando, nos indica que nos generó un botón, dato curioso. Si avanzamos en la presentación, vemos que nos agregó un botón, dato curioso, donde cada vez que nosotros demos clic al botón, nos va a generar un dato curioso sobre nuestra presentación diferente. Si aquí le dice América Latina podría perder hasta el 15% de su PIB para 2030. Si volvemos a generar dato curioso en este mismo slide, nos genera un nuevo dato curioso diferente. Entonces, ahora vamos a indicarle que nos genere un slide que incorpore un mapa mental. Pero primero, escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Continuamos. Por favor, agrega un slide con un mapa mental o gráfico interesante. Está trabajando, dice que está insertando una nueva diapositiva justo antes de las conclusiones para que sirva como un resumen visual de los puntos principales. Aquí teníamos 16 diapositivas, agregó, ahora tenemos 17, vamos a avanzar. Fíjense que en algunas de las diapositivas él incorporó tablas. Y esta es la diapositiva número 16, que es la anterior a las conclusiones, donde agregó un mapa mental. Con esta información nosotros podemos decir compartir, copiar enlace. Luego vamos a Chrome, pegamos este enlace copiado y podemos ver nuestra presentación ya generada, la calidad de la presentación, los colores, el tipo de letra, colores de fondo, etcétera. Nosotros podemos indicárselo en el prompt que estemos realizando. La medida que nuestro prompt, donde le demos las indicaciones para hacer la presentación, sea más rico, especifique todo lo que queremos, es en la medida que va a realizar una mejor presentación. La presentación que nos generó, como pueden ver, está cortada y no tiene una calidad óptima. Entonces regresamos al Canva y le indicamos: por favor, no funciona el botón morado y además está cortada toda la información en las diapositivas y la calidad es pésima. En esto él comienza a trabajar, dice que lamento mucho la presentación no esté funcionando como esperaba y la información se vea cortada. Revisa el código que generó, trabaja y vuelve a generar esta presentación. Pero primero, un consejo. ¿Qué pasa? Que tienes que manejar un montón de cuentas online diferentes para tus estudios, tu investigación o tu trabajo. O peor, preocuparte por si te rastrean o si usar varias cuentas te trae problemas de bloqueo. Pero la buena noticia es que existe una herramienta diseñada justamente para esto. Se llama Gologin. Empezar a usarlo es muy sencillo. Te registras rápido en su web. Te dejo el enlace abajo. Descargas la aplicación y en pocos minutos ya puedes empezar a crear perfiles. ¿Y cómo funciona? Con Gologin puedes crear perfiles virtuales independientes. Cada uno es como si tuvieras un navegador totalmente separado, con su propia configuración única, sus cookies
cookies y una huella digital distinta. Esto es increíblemente útil porque puedes gestionar todas esas cuentas online separadas de investigación, de plataformas académicas, de herramientas de análisis, desde un solo lugar en tu computador, sin que se vean entre sí. Ayuda a proteger tu privacidad. Tu actividad no queda tan fácilmente vinculada a una única huella digital, algo importante cuando manejas datos o información sensible. Aunque quizás no sea tu uso principal, también te permite acceder a contenido que a veces está restringido por ubicación, lo cual puede ser útil para acceder a ciertas bases de datos o recursos si trabajas con información internacional. Y un extra interesante, con tu cuenta te incluyen 2 GB de proxies residenciales gratuitos. Esto te da una capa adicional de seguridad y te permite simular conexiones desde diferentes lugares de forma rápida y fiable. Gologin es una herramienta que definitivamente vale la pena explorar. Puedes probar Gologin gratis ahora mismo usando el enlace que te dejo justo abajo en la descripción de este video y también en el primer comentario fijado. Y si decides dar el paso a un plan de pago, no olvides usar mi código promocional Luisa para obtener un beneficio extra. Continuamos. Si vamos al principio, ya la presentación no está cortada, tiene un mejor formato. Aquí podemos ver que tiene un scroll, aparece correctamente el botón generar preguntas de debate. Fíjense que por cada diapositiva se generan preguntas de debate diferentes y además cada vez que oprimimos el botón aparecen nuevas preguntas de debate. Ya ven que en todos los casos arregló las diapositivas, no están cortadas, la información. Vamos a avanzar. Esta es la diapositiva que nos había generado con el mapa mental. Y luego las conclusiones. A medida que nosotros le seguimos pidiendo modificaciones o mejoras a esta presentación, él va mejorando la presentación. Podemos volver a compartirla, copiar el enlace, venir al Google y podemos ver nuestra presentación completa. En el scroll podemos movernos, etc. Hemos recorrido juntos el camino para transformar esa temida tarea de crear la presentación de tu defensa en un proyecto fluido y hasta sorprendente. Con Canvas de Gemini 2.5 tienes un aliado poderoso para visualizar tus ideas, estructurar tu discurso y comunicar tu pasión por tu investigación de una manera clara y memorable. Recuerda, la clave está en darle a la IA una buena dirección, aprovechar su capacidad de generación visual y textual y luego personalizar ese resultado con tu toque único. Tu defensa es tu momento de brillar y ahora tienes una herramienta que te ayudará a hacerlo con confianza. Si este video te ha sido útil, si te ha dado esperanza y herramientas prácticas, te pido 2 cosas. Primero, dale un like a este video. Me ayuda muchísimo a saber qué contenido te es más valioso. Y segundo, suscríbete al canal si aún no eres parte de esta comunidad de crecimiento. Activa la campanita para no perderte ningún tutorial o consejo futuro. Estamos haciendo una serie de videos para utilizar la IA en nuestra investigación y escritura de la tesis, artículos científicos o proyectos de investigación en general. Y ahora te lanzo un reto. Prueba un Gemini 2.5. Esta semana vuelve a este video y cuéntame en los comentarios tu experiencia. Usa el hashtag investigaciónIA. Quiero saber qué descubriste. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.